Muy buenas tardes, noches, buen ditarno, bienvenidos todas, todos a Musical Estrés, hoy especial Psicoestrés. Como veis, estoy yo solo aquí
aquí, bueno, aquí arriba debería estar Alex, pero está teniendo algún problema a la hora de conectarse. Y entonces le voy a hacer una cosa diferente. Voy a empezar este Psicoestrés con una cosa que quiero que veáis por si no lo conocéis, por si no lo habéis visto o por si no tenéis información al respecto. Ya sabéis que este Psicoestrés de hoy va a pivotar alrededor de, en concreto, el autismo, pero también habrán pues otras consultas y preguntas que hagáis. Voy a lanzar un contenido que quiero que veáis y a partir de ahí hablamos. Muchos niños juegan y muchos otros no. Ren siempre vuela mientras canta su canción. No es muy sensible, A Draft le encanta hablar. Tang es muy enérgico. Y Mouse tranquila es. Llama a repetir y copia todo lo que ve. Si estamos juntos nos vamos a divertir. Divertir, divertir. Pablo, diferente el mundo ve. Pablo es único, diferente el mundo ve. Bueno, esto que estamos viendo es la intro y lo que es la presentación, digamos así, la intro de un espacio infantil que se emite en Clan y que, por así decirlo, es pues eso, un dibujo animado, ¿vale? La diferencia que tiene principal este dibujo animado con respecto a otros, ya tengo conectado aquí a Alex, vamos a ver si se conecta Alex y mientras tanto voy a eliminar, voy a parar este vídeo de Pablo que estábamos viendo y vamos a ver si Alex lo tengo aquí conectado o no, que tengo un problema porque no se está viendo su imagen. Vamos a ver, vamos a solucionar este problema de cámara en un segundo y medio. Ya lo tenemos aquí y ya ha vuelto a desaparecer. A ver, ahora sí, ya lo tengo aquí. Buen Ditarno, bienvenido. Buenas, Vince, perdona la espera. No pasa nada, no te preocupes. Estaba poniendo de entrada, que lo acaba de ver la gente que está conectada, a Pablo. Pablo son unos dibujos animados que emite Clan, el canal infantil de televisión española. Y lo he puesto porque son unos dibujos animados que vale la pena ver, tanto si tienes un hijo o hija con problema de autismo o no. Mi hija, por ejemplo, los ve y le encantan. Y es la historia de un niño que es autista y cómo ve el mundo. Y además, habéis visto la canción. En la canción dice que Pablo es un niño que ve las cosas de un mundo diferente, ¿no? Entonces explica un poco, son pequeñas historias contadas, dibujadas, y entonces hay partes del plano del niño. El niño sale con su madre, sale la madre intentando interactuar con el niño, y está muy bien porque es una manera de acercar el autismo a la gente en general y también de que otros niños vean que hay niños que tienen una percepción del mundo, que reciben el mundo con diferentes inputs. Dicho esto te lo paso a ti, que eres el profesional. Yo aquí soy un amateur. Sí, esta serie es del niño castaño, ¿no? Que Sí, son dibujos que hay animalitos. sí, salen. Tiene una parte de diseño de dibujos que son dibujos de línea clara, básica, muy sencilla, muy bien estructurada, con muchos colores. Y van buscando todos los episodios, tienen cierta relación con lo que percibe a nivel cognitivo el niño, pues desde un baño hasta cualquier cosa, y van indagando en ese mundo que tiene el niño. Sí, la verdad es que es muy curioso porque, claro, yo ahora estoy encontrándome con muchos casos distintos. Claro, yo me estoy iniciando mucho en este tema y estoy viendo de golpe muchas cosas distintas, Ujú. eh, muchos tipos de autismo, muchas maneras de expresarlo y lo que me fijo sobre todo, ¿no? Es el hecho de que siempre hay tres cosas que son en común. El inicio temprano. O sea, si tu hijo va a tener autismo, lo vas a notar ya desde que tiene 4 años, ¿sabes? O sea, eso es algo que ya empieza con una falta de aprendizaje del lenguaje,
con dificultades sociales, que a la hora de jugar, pues juega solo, no juega con los demás. Ujú, Si utiliza al padre, esto es muy importante para la detección del autismo en niños pequeñitos. Si tu hijo, en lugar de jugar contigo, te utiliza como un instrumento más, es muy probable que no sepa utilizar el juego relacional y que esté utilizando solo el abstracto. Entonces ujú, ahí son señales de alerta que nos pueden ir indicando pues que puede haber algo ahí que hace falta pues prevenir o detectar o ver si es algo importante o no. ujú, ¿Sabes? Hay niños que con autismo que hasta que no tienen 6 o 7 años no empiezan a decir palabras más allá de papá, mamá, si no. ujú. Hay cosas complicadas, pero luego es curioso también ver cómo el autismo se dice autismo y parece que se catalogue, ¿no? Como un TDAH o un diabético, ¿no? Que siempre has de tener lo mismo. Pero no es así, el autismo es como uno de los trastornos más diferentes que puede haber entre ellos, más dicotómicos. O sea, una persona con autismo puede tener otra persona con autismo y que no se parezcan en absolutamente ningún síntoma ni ninguna manera de expresión. Mira, Em, te voy a interrumpir un segundito. Ya Dime. sabes que yo hago siempre un poco como abogado del diablo y me gustaría que estructurásemos un poco para neófitos, para todos aquellos que nos están viendo y que no conocen los términos y que no conocen exactamente lo que es. Vamos a definir primero qué se considera autismo, qué es el autismo, eh, y luego podemos hablar de los diferentes grados, porque claro, autistas hay de muchos tipos y de diferentes tipos. Es decir, lo que están más aislados, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, a los que tienen pequeños trastornos. Pero, ¿cómo definirías el autismo brevemente para alguien que no sabe lo que es? Pues el autismo, dentro de la medicina y la psicología, se le llama TEA, TEA, que es Ujú, trastorno del espectro autista. ¿Por qué se le llama del espectro autista? Porque no es que tengas o no tengas eso, sino que hay una gama muy grande de afectación de lo mismo. Entonces, ¿qué es autismo? Autismo son personas que tienen afectadas áreas, sobre todo interrelacionales y intrapersonales. O sea, quiere decir que tienen una manera de relacionarse con los demás y con ellos mismos muy distinta, muy distinta a la convencional que nosotros entenderíamos. Son personas o que no saben relacionarse, o que no tienen humor abstracto, o que al revés son hipersensibles. La mayoría de autismos, por no decir casi todos, sensibilizada las percepciones sensoriales, ya sean las auditivas, las sensoriales. Entonces, muchas veces las personas autistas tienen estereotipias para controlar esa ansiedad. ¿Qué es una estereotipia? Es un movimiento involuntario. Por ejemplo, dar vueltas sobre ti mismo sentado. ¿Sabes? ujú, Cuando mueves tu cabeza todo el rato y tu cuerpo así. Pues eso lo hacen mucho los autistas para controlar la ansiedad de ese momento. Entonces son personas que no es que tengan incapacidades. De hecho, realmente si lo miras desde la práctica, serían incapacidades viéndolo desde lo que la sociedad acepta. Pero hay autistas, o sea, personas con autismo, que son grandes genios y motores de la sociedad actual. ujú, Pokémon lo hizo un autista, One ujú, Piece lo hizo un autista. Bueno, Eiichiro Oda tiene Asperger, ujú. el creador de One Piece, y es la persona con más importante en el mundo del anime y del manga. O sea, Ujú. es como el dios, ¿sabes? Y bueno, y el de Pokémon igual. Quiero Por decir eso quería que empezar un poco precisamente por ahí, porque mucha gente cuando escucha la palabra autismo o TEA, interpreta a una persona aislada que no se comunica, que no responde y que tiene pues momentos de estrés o de agresividad incluso. Cuando no realmente no es así, porque hay mil tipos diferentes dentro del autismo, como comentabas ahora. De hecho, por ejemplo, uno de los autistas más famosos en los medios de comunicación en la última década es Sheldon Cooper, que es la ujú, personificación de una persona que tiene un grado de autismo determinado, ¿no? Que tiene un problema de ujú. interacción social. Sí, sí, totalmente. De hecho, Sheldon es una persona que es real, ¿no? Eso que tiene, que no es solo personaje, me Ujú, imagino. Está muy bien perfilado y el tema también es el hecho de que nosotros relacionamos autismo a un niño que no expresa, que no sabe hablar, que si le tocas grita, pero eso no es así. ujú,
sea, esos son autismos de niños que aún no se les han enseñado habilidades porque aún no han llegado a la conciencia de sí mismos, porque los autistas suelen tener un desarrollo muy lento, madurativamente, son personas que aprenden muy lento a hablar, muy lento a caminar. Pero, por ejemplo, el otro día, en consulta, una pareja vino por primera entrevista porque su niño de 3 años pues tenía un montón de problemas y que no iban a un montón de sitios y no encontraban pues un diagnóstico claro. Y habían ido al CEDIAP, al CESMIG, bueno, a distintas instituciones públicas que son para ayuda de niños y ninguno les habría dado una respuesta clara. Y ellos estaban muy agobiados porque les ocupaba mucho tiempo el niño, o sea, que no les importaba el tiempo, era más bien el tema de la ansiedad de llevar un trabajo y a la vez al niño. Entonces, en el trabajo, si el niño se demostraba que tenía un diagnóstico claro, en el trabajo les dejaban más espacio de tiempo, como más ayudas, etcétera, etcétera. Entonces ellos buscaban, aparte de calmar la ansiedad de decir, ¿qué le pasa a mi hijo? Buscaban tener una calma económica y social para poder cuidar bien al hijo, ¿no? Ujú. Para Y poder darle claro, la atención que se merece, vaya. exacto. Y que por consecuencia de que, claro, el niño tiene una serie de problemáticas que necesita más atención de la habitual, pues ellos evidentemente se la quieren dar, pero han de respetar sus turnos de que uno trabaja por la mañana, el otro de noche, todos los problemas que vienen derivados luego, ¿no? Entonces, claro, tú veías esa ansiedad y te empezaban a hablar del niño y te dabas cuenta que el niño posiblemente tuviera un diagnóstico bastante claro de TEA, Ujú. bastante claro, y, y claro, tú te has de fijar en pequeñas cosas como si entiende el juego simbólico, que es, o sea, para que me entiendas, los que tienen TEA suelen ser personas que no entienden los chistes, no entienden el doble sentido, no entienden la ironía, porque solo entienden lo real, o sea, lo tangible y lo literal, o sea, lo literal, o sea, si no es literal no lo entenderán. Ujú. Eso todos los autistas, o sea, todos los autismos, porque al final no son personas autistas, son personas que tienen distintos tipos de autismo, me gustaría tirar más así, la forma de decirlo, y son personas que al final no, o sea, que el desarrollo al principio se note muchísimo, no quiere decir que luego no puedan llegar a tener una vida integrada y normal, Ujú. ¿sabes? O sea, muchos autismos empiezan muy chungos de pequeños, como esta pareja que te digo, que era un niño que no puede pegar patadas, que pega, que solo dice sí y no, que no se molesta en hacer nada, pero en cambio que motrizmente es perfecto, camina, auditivamente te entiende, pero no te contesta ni te habla cuando tú le hablas, o sea, no hay reciprocidad. Todo esto que nos está enseñando aquí, nos está enseñando que tiene habilidades que son iguales que cualquier otra persona, pero que tiene otras que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, puede caminar perfectamente, escuchar perfectamente, pero tú cuando le hablas, él no le sale instintivamente contestarte con una mirada, una sonrisa, un ruido, como haría un bebé. Ujú. No. De hecho, Podemos decir entonces que una persona que tiene un, un autismo, no es que no sé cómo llamarlo exactamente para que englobe TEA, todo, TEA, que tiene un TEA, ese trastorno, entonces, tiene como unas trazas principales que suelen ser fácilmente detectables, exacto. como comentabas tú, pues desde que no captan los digamos, el cromatismo de una frase, sino que tiene que ser todo como muy literal. Eso también les provoca pues angustia, porque sobre todo cuando eres pequeño no entiendes las cosas y te confundes, pero que a lo largo de los años y la maduración personal, cuando esa persona llega a la adolescencia o más adelante, que ya su personalidad está más o menos hecha y se ha empezado a acostumbrar a identificar que tiene ese trastorno y que le falta esa visión, llamémosle lateral, para entender la ironía o el abstracto de una frase, pueden convivir de manera absolutamente natural porque ya saben identificar dónde están sus limitaciones o sus ventajas, porque supongo que, como decías antes, para un artista o para un científico o para determinadas gentes, seguramente el autismo no deja de ser una ventaja, no un problema, porque lo transforman en una ventaja, ese mundo interior que tienen. No lo sé, a lo mejor estoy diciendo la tontería. No, de hecho son, por ejemplo, esta visión que tenemos del niño que le tocas y chilla, o el niño que escucha un ruido fuerte y chilla, ¿no? Que está dentro del espectro del TEA. Son niños hipersensibles. Quiere decir que sienten el triple o el cuádruple que nosotros, escuchan el triple o el cuádruple que nosotros, por lo tanto, o sea, a ver, desde el imaginario,
desde la fantasía, no deja de ser una persona con unas habilidades mucho más extraordinarias que las nuestras. O sea, es una persona humana con oído de gato. Es Ujú, una persona humana con una capacidad de sensibilización del tacto y de todo que es hipersensible a todo y que puede detectar mucho antes que cuando un mosquito te pica tú no te enteras. ujú, Pero él sí, porque es tan hipersensible que ese peso lo nota. Para que me entiendas, o sea, sí, es cierto que quizá esos mismos ejemplos luego no los puedes integrar y que tengan un trabajo estable, porque quizás esas propias cosas les van en contra de ellos, pero si tú acabas generando tu propia conciencia de ti, porque eso hay algunos autistas que nunca lo llegan a hacer. Hay gente con espectro autista que tiene tanto espectro autista que el estado es muy ancho, o sea, piensa que al final es una gama, es un espectro, ¿no? Y por lo tanto o un 10%, un 20%, un 80%. Si tú tienes una cantidad muy alta asociada al espectro autista, se te verás mucho más limitado. Pero lo que diferencia a un Asperger de un autista que se vea súper invalidado es la conciencia de sí mismo. Un autista no tiene normalmente conciencia de sí mismo al principio y por lo tanto actuará tal como siente. Pero en el momento en que genera una conciencia, ya está generando una manera de poder cambiar esas cosas, porque si se da cuenta que los demás no lo hacen y él sí, ujú. ya puede generar un cambio, ya sea avisando a los demás de que él es así o cambiando lo que él hace para integrarse más a los demás. Pero claro, si tú nunca generas ese insight, siempre vas a actuar como tú actúas, Ujú. porque no generas esa ¿Tú crees, perspectiva. Alex, que ahora mismo, yo supongo que lógicamente hemos avanzado mucho como sociedad, aunque debemos avanzar todavía muchísimo más, por supuesto, pero a lo mejor quizá ahora está como se intentan hacer cosas para que una expresión, por ejemplo, que yo odio profundamente, que es la de minusvalía, ¿no? Ujú. Decir que una persona tiene una minusvalía, ¿no? Que es menos válido que otra persona por tener algo, ¿no? Por ejemplo, el mundo de los invidentes, hoy en día un invidente puede prácticamente trabajar en cualquier sitio. Gente con síndrome de Down que se han integrado al mundo laboral. ¿Crees que Ujú. poco a poco se dan pasos en el sentido de que la gente que tiene TEA en diferentes niveles se puede integrar, hacer vida normal? ¿Se están haciendo pasos en ese sentido? Por cierto, te comento, me comentan por aquí por el chat que se te escucha bajito. No, es que como utilizas el micrófono del ordenador y estás un poco lejos, tu voz se oye como muy lejana y yo tengo un problema de la mesa de mezclas que cuando la subo chirría, hace pitiditos y no me gusta que suene el pitidito este de fondo. A ver, ¿me oís mejor? ¿Se me oye Ahora, mejor así? así mejor. Envío saludos a la gente que está conectada en el chat, a Isaac Pío, a Nununa, que nunca. Es que yo con los nicknames soy un desastre, ya lo sabéis. Nununa es Nuria, la hermana Ya, de Uriol. ya me lo he imaginado, pero digo, no sabía cómo decirlo. Y después está Dudo, evidentemente, que está por ahí, y alguno más estará por los matorrales. A la pregunta que te hacía, ¿crees que ahora la sociedad está intentando, se ha conectado ahí de esto, está intentando o está consiguiendo pequeños pasos a la hora de que exista una integración A de, ver, de la gente que tiene TEA o no? a ver. ¿O estamos muy lejos todavía de esto? A ver, para empezar, lo primero de todo, ya no se dice minusvalía, se dice diversidad funcional. Pero se Justo sigue, por eso que tú decías. correcto, pero se sigue diciendo, tú ves un telediario y Claro, claro, se le pero sigue escapando esa frase y a mucha gente, yo lo he claro. escuchado en algún trabajo, algún responsable de recursos humanos decir, vamos a fichar una persona con una minusvalía. Dices, como minusvalía, es que es ofensivo, ¿no? Sí, porque al final es despectivo para ellos mismos, ¿no? ¿Qué pasa? Que soy menos que tú, Sí, soy pero menos válido. Minusvalía. aparte de ser despectivo, no refleja la realidad. Y es estigmatizador y sobre todo lo que hace la sociedad es siempre etiquetar para que en tu cabeza lo puedas poner en un lado o en otro, ¿sabes? Este tipo de cosa que es débil, fuerte, interesante, no interesante, fácil de repudiar, ¿sabes? En nuestra cabeza cuando nos viene cualquier cosa, nos vienen todas estas cosas que acabo de decir, ¿sabes? O sea, fútbol, pues cada uno le vendrá unas cosas, Ujú. mientras que para mí son 11 unga ungas cogiendo una pelota, para otros son emociones, sentimientos, valores, ¿sabes? Y ahí también la sociedad hace mucho que cuando hablamos de autismo, lo primero que se le viene a la gente es una serie de estigmatizaciones que es por por pura ignorancia, por falta de información. Venimos un poco ligado ahí, es decir, lo que hablamos un poco siempre, que es un tema muy recurrente en nuestras charlas, ¿no?
el poder de la palabra, ¿no? El estigma este que llevamos encima. No hace muchos años la religión católica, por ejemplo, que es la imperante en España, a la gente que tenía determinados trastornos, como pueda ser, por ejemplo, pues un Asperger, o podía ser, por ejemplo, un autismo, un síndrome de Down, una deficiencia de algún tipo, se les apartaba y repudiaba porque se consideraba que eran como poco más o menos que hijos del demonio, ¿no? Y eso, al final, queda ahí una pequeña semilla que queda en la sociedad. Y el hecho de decir que una persona es minusválida hace que, en el fondo, si algún día te pasa a ti algo, tienen que cortarte una pierna, o pierdes la visión, tu cerebro te envía el mensaje de que ya no eres una persona completa, ¿no? Eres poco menos que un despojo. Y no es así, quiero decir, no tiene nada que ver. No, no, totalmente. De hecho, se me ocurre un ejemplo bastante al caso con lo que tú dices de las mujeres, cuando les venían las depresiones posparto, depresiones postmenstrual, menopáusicas, o sea, cosas totalmente biológicas y naturales que ahora mismo ya sabemos que son, o simplemente trastornos bipolares que afecta epidemiológicamente afecta más a la mujer que al hombre. Bueno, hay varios trastornos que afectan mucho a las emociones que epidemiológicamente, que para los que no sepáis qué es epidemiológicamente, quiere decir que en qué tanto por ciento de la población le afecta, o sea, escoger a la población y decir, vale, le afecta más a hombres, más a mujeres, más a hombres que les gustan hombres, más a mujeres que les gustan con mujeres, más mujeres rubias, más hombres gordos, o sea, de características, ¿sabes? De a quién le afecta. Pues le afecta a dos mujeres de cada hombre, el bipolar, por ejemplo, o la depresión que ahora actualmente va fluctuando, pero está así. Pues antes, cuando no se tenía ni puta idea, lo que hacían era, vale, pues es histriónica y para el manicomio. Entonces llegó un punto en que tenían tantas mujeres o sea, diagnosticadas de histeria, ¿sabes? Que no, y que eran tan distintas todas de todas, ¿sabes? Que al final vino un psicólogo y dijo, a ver, está guay, o sea, que cojáis a las mujeres, digáis, no, no es que esté loca, es que tiene histeria y la metáis ahí, pero ¿qué es la histeria, tío? Porque aquí me estás poniendo una chica que cada 5 minutos cambia de estado de humor, otra que no para de gritar, otra que está súper depresiva, otra que no sé qué, y a todas las tenéis categorizadas de histeria. Claro, porque no había una segmentación y se metía todo el mundo en el mismo saco. Y de Y hecho, ahora, antiguamente se consideraba, por ejemplo, la menstruación como un problema. Es decir, sí, es del y, de, diablo, y sí, de sí. hecho hay muchas religiones que consideran la sangre menstrual como poco más o menos que un veneno. Y todo eso son pequeñas cositas. Y, bueno, de hecho, histeria viene de himen. Es decir, se relacionaba con el himen, con el himen de las mujeres. A partir de ahí ya eso genera esa especie de matraca que se queda en la sociedad metida, y te la vas metiendo siempre ahí. ¿Y qué se dice ahora? Oye, no me seas histérica. Sí, correcto. No Bueno, deja de ahora ser se lo ha puesto mismo. de moda el concepto tóxico, pero Sí, pero sigue sigue siendo lo mismo. habiendo. Y tú le dices, vale, ¿qué es ser histérica? ¿Y qué te dice la gente? Histérica, pues que llama la atención o que grita y tú, pues eso no es. O sea, ya vamos mal ya en sí de la palabra que estás utilizando. Ujú. ¿Sabes? O sea, la histeria. Sois unas histéricas. Cosas así que dices, tío, estigmatización, pues pasa con lo mismo con el autismo. Sí, Y con cualquier, o sea, el Joker, o sea, lo malo de tener un trastorno mental es que la gente busca que finjas que no lo tienes. sí, que disimules, o que lo escondas, Sí, o que te escondas. exacto, que parezca que no lo tengas, ¿sabes? Sí, sí, tú ten lo que quieras, pero que no lo parezca, ¿sabes? Chill, Sí. pero que no, Y, ¿sabes? y además, incluso la sociedad, cuando tienen que, por ejemplo, poner un hospital mental, Mm, nadie lo quiere tener cerca de su casa. Que es una ya, cosa, que es una cosa bastante absurda, ¿no? De hecho, una de las cosas que deberíamos tener todos en la cabeza es que, igual que vamos regularmente al dentista, pues deberíamos ir regularmente al psicólogo. Pero eso ya es otra historia y harina de otro costal. Te voy a hacer una pregunta antes de entrar con más preguntas que considero importante. dime. Para un padre, una madre, Ujú. que tengan un niño, ¿qué tienen que fijarse? ¿En qué deberían fijarse? ¿Cuáles serían las luces, los red flags, los pequeños indicios iniciales Vale. de aquí puede haber un problema de TEA o no? Ujú. Pero para que nos hagamos la idea, porque luego pasa lo que pasa, que la gente lo ve y no lo sabe identificar. Pero pasa con todo en general, ¿eh?
Yo siempre cuento una anécdota de una amiga que yo comía regularmente con ella de vez en cuando en su casa, tenían un niño pequeño y un día le dije, oye, ¿os habéis fijado que el niño mira la pantalla de una manera diferente? Pues a lo mejor resulta que no ve bien. Pues bueno, les costó, lo llevaron al médico y claro, el chaval tenía un problema de visión, pero es que no se habían fijado en eso, que es muy raro, ¿no? Que un padre no se fije en esas cosas. Por eso es importante saber detectar ese tipo de cosas y fijarse en lo que hace un niño. ¿En qué se tiene que fijar un padre o una madre para darse cuenta de que pasa algo? Pues mira, a ver, yo había preparado una pedazo de tabla con edades, cosas a evolucionar y tal, pero he pensado, mira, eso lo podéis encontrar en cualquier sitio, ¿sabes? O sea, si quieres saber a qué edad va a empezar a hablar tu hijo, tú ya sabes dónde encontrar eso. Ujú. Y tienes tablas por ahí. Pero yo creo que si he de utilizar alguna herramienta que sea útil para las personas que me escuchen y que son padres o van a serlo en algún momento, yo creo que lo primero de todo, lo primero de todo, primero, es comunicación con otros iguales, con los padres, con amigos que tengan hijos, con... ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros damos por hecho, como tú muy bien decías, Vince, ciertas actitudes que luego hablamos con otros iguales que tienen otros hijos y te dicen, ay, pues mi hijo esto no lo hacía, o mi hijo esto tal, o mi hijo tal, y ahí ya tú en tu cabeza ya te viene la duda, pero que no te viene una duda de, oh, tiene un problema, no, te viene la duda de decir, oh, pues mira, pues quizá mi hijo aquí lo desarrollará más lento, ¿no? Pero hay cosas importantes, por ejemplo, a ver, tú a los 3 años ya deberías utilizar monosílabos, ya deberías utilizar pequeñas palabras, ya deberías haber aprendido a utilizar la motricidad medianamente bien. Claro, si tú ves que alguna de estas cosas falla, puede ser por varias razones, ¿vale? No es común que sea por autismo, lo más, o sea, por espectro autista, sino lo más común es por un desarrollo lento de algún área del cerebro, a veces por ciertos cambios orgánicos, pero sobre todo siempre es por falta del desarrollo. Hay niños que no aprenden a hablar hasta los 5 años y luego tienen un desarrollo totalmente normativo. Y hay niños que no aprenden a caminar hasta los 4 o 5, ¿sabes? O por ejemplo la enuresis y la encopresis. La enuresis es que te mees encima y la encopresis es que te cagues encima. Pues la enuresis y la encopresis a veces es normal hasta en los 7 años. Pero si ves que enuresis, encopresis te está pasando cada semana, cosas así, ya ahí has de decir, a ver, ¿hasta qué punto esto es normativo? Siempre, lo primero, contacto con los iguales. Lo segundo, igual de importante, no es una escala de importancias, ¿eh? Las cosas que iré diciendo no es que una sea más importante que otra. La segunda, muy importante, la muy buena comunicación con el pediatra, la muy buena comunicación con los servicios de atención más temprana que cuidan a tus hijos. O sea, el médico, el pediatra, todos estos, es muy importante decirles todo. Y cuando os digo todo, es las cosas que no caemos también. Hacer un esfuerzo en esas cosas que nosotros no nos damos cuenta, como el, mira la tele raro, mi hijo, quizá es que ve mal. Son cosas que no nos damos cuenta porque siempre estamos a su lado. Es como cuando tenemos, vale que es una metáfora un poco distinta, ¿vale? Pero ¿verdad que cuando nosotros compartimos mucho tiempo con un bebé o con una mascota, no vemos su evolución? Siempre lo vemos igual y cuando nos viene otro nos dice, hostia, ¿cómo ha cambiado? Pues esto nos pasa como padres. O sea, que veas a tu hijo y que no veas ciertas cosas, porque como vives en el 24 horas, 7 días de la semana con esa persona, no, no le das, o sea, tú ya en tu cabeza ya está intrínseco el es así. Pero hay muchas veces que nuestro es así está ocultando un montón de cosas, porque también muchas veces nos intentamos autoengañar y cuando vemos una cosita que vemos que fluctúa nuestro hijo y que está mal, mal en el sentido de, pues quizá no debería insultar tanto en el cole, o quizá no me debería hablar tan mal así, o quizá mi hijo no debería pedirme cada noche de dormir juntos. Pues que ahí vamos a entrar en una fase y en un tramo un poco complicado, ¿no? Que era una de las preguntas que yo te iba a hacer. Ahora entraremos con las preguntas que tenéis ahí preparadas en el chat y fuera. Que eso le tenemos que dedicar un día a un programa. Hoy no toca, pero le dedicaremos un programa que es el concepto y la idea que tienen los padres de esa información que reciben, por ejemplo, del colegio. Que ahí hay una doble vara de medir. Es decir, o puede ser un exagerado y cualquier cosa que te digan en el colegio te sobrepreocupe, o que actúes como se actúa habitualmente, que es negándolo. Es que su hijo pega en el colegio o insulta o hace esto. No, no, mi hijo no. Entonces, Mm. ese equilibrio es muy complicado, ¿no? El recibir la información de tutores en el colegio o de el pediatra, incluso a veces le pasa con el pediatra, ¿no? El pediatra te dice una cosa y no te lo quieres creer, ¿no? O no Pero quieres, ¿no? Vince, esto es como el pedazo de perro de 50 kilos que te viene babeando y te dice el dueño no hace nada.
Sí, claro, O sea, es la disonancia cognitiva. O sea, aquí estamos entrando en, me prefiero autoengañarme a aceptar la realidad. claro, ¿Sabes? claro. No, o sea, que entiendo lo que me quieres decir, ¿vale? Pero que en este punto ya entramos en algo más global, que es Estaría el bien, futuro por de eso los te digo, eso humanos. es un capítulo aparte, sería un programa que es cómo educarnos todos a saber interpretar la información que nos dan y ponerla en su justa medida. Es decir, si me dicen en el Sí, sí. colegio que mi hijo tiene un problema o mi hija tiene un problema a la hora de leer porque mueve la cabeza de una determinada manera, pues oye, pues no pierdo nada llevándole a un oculista para ver qué pasa, pero con absoluta tranquilidad, sin ponerme Claro. nervioso, negarlo, ni tampoco volverme loco, que hay gente que se vuelve loca cuando le dices que a su hijo le pasa cualquier cosa, ¿no? Que eso es lógico, Ujú, como sí. padre a mí me pasa, ¿eh? Sí, tenemos ese miedo a será débil, será difícil su futuro, peor que el de los demás, cuando en realidad todos los futuros son una mierda, en el sentido de que si no te lo curras, te vas a comer cuatro mierdas. O sea, da igual que tengas, que te falte una pierna o que estés bien. O sea, me refiero que muchas veces nosotros nos queremos, queremos lo máximo mejor porque pensamos que alguna limitación va a hacer que sea peor. Y no tiene por qué. O sea, la sociedad siempre nos dice, sé el más perfecto, sea el que lo tiene todo, sea el que es el mejor, el más feliz, el no sé qué. Y nosotros pensamos muchas veces, oh, mi hijo tiene esto, ya no va a ser feliz, ya no va a ser completamente. No, no es así. O sea, yo hay gente que trato que tiene Asperger, que es más feliz que mucha gente que no tiene ningún tipo de patología y que en realidad simplemente tiene una mala gestión emocional que no tiene ni idea de gestionar y que no quiere tratarse ni se va a tratar nunca y va a estar sufriendo toda la vida. Y en cambio el Asperger sí, Sí. no entenderá un chiste, no entenderá relacionarse, pero ha practicado de tal manera que tiene su grupo de amigos que le aceptan como es, que es feliz, se acaba enamorando de otra persona que mira, justamente también tiene Asperger y mira, y es súper feliz. Ujú. Como los síndromes de Down, que son las personas más amorosas del mundo, que tienen un amor que flipas y que hay un montón de subvenciones para que se puedan integrar en distintos trabajos y se acaban enamorando entre ellos y forman Ujú. unas parejas más adorables. Sí. O sea, y al final, ese futuro que nosotros creamos que el nuestro es mejor es muy egoísta por nuestra parte. Sí, hombre, evidentemente hay una parte implícita de egoísmo por parte de los padres. Y yo creo, no sé si me estarás de acuerdo conmigo, que lo primero que hay que hacer como padre es entender que es lógico que te preocupes, que es Exacto. Es normal, humano. que es humano que te preocupes y que te obsesiones en el decir qué va a pasar el día que yo falte o qué va a pasar esto, pero que el hecho de que te preocupes no va a cambiar la situación. Entonces hay que saber ubicarlo Claro, todo en su sitio, ¿no? y la preocupación ha de ser sana. Si tú te preocupas, ha de ser por algo que tenga una utilidad. Pero si te estás preocupando por algo que no, o sea, que aún está en el futuro, que aún no ha pasado, no podemos preocuparnos por cosas que no podemos controlar. ¿Qué No, podemos porque hacer? se transforma Podemos en una aprender. obsesión. Exacto. Lo que podemos hacer es aprender cada día más. Yo, todos los padres que vienen con niños con problemas de TEA son súper entregados. Vienen y te empiezan a decir, mira, he hecho esto, esto y esto, y esto y esto. Y mira, quiero aprender a hacer cosas, no sé qué. Me he apuntado a un taller para padres con hijos con tal. Me he apuntado a un tal con no sé qué. O sea, al final se dan cuenta que su hijo puede tener el mismo futuro que los demás si se le dan unas herramientas y se le entiende. Ujú. Porque muchas veces también el problema que tienen los padres es que no se les da la información necesaria para tratarlos. Y la incertidumbre y la ansiedad que produce el no sé cómo cuidar a mi hijo, porque no quiera, sino porque no sé, porque nadie me ha enseñado a hacerlo, porque no tengo un sitio donde me enseñen a hacerlo. O sea, Y esa es... hoy en día podemos estar satisfechos de que en general las cosas funcionan más o menos bien y además incluso hay Ujú. ayudas y hay cosas. Antiguamente no había nada de esto, es decir, cuando tu hijo tenía un síndrome de Down, eh, y hablo de hace muchos años, en los 70 y 80, prácticamente estaba condenado a meterlo en un centro donde pasaban olímpicamente de él y estaban como recluidos pues para que no se viera, ¿no? Hoy en día eso no es así. Hay una infinidad de pisos, hay hablar en catalán, imagínate mi cerebro cómo va. Eh, Hay pisos donde tienen especie de comunidad, se interrelacionan, hay muchas asociaciones de padres de niños donde lo que tú comentabas antes, donde hay ese intercambio de información que te permite ver el mundo desde otro punto de vista, porque eso te hace darte cuenta de que no estás solo, de que tu Exacto. hijo no es el único que tiene síndrome de Down o Asperger o TEA, que hay más niños iguales, pero y esto deberíamos como sociedad todos
metérnoslo, creo yo, en general para todo. Oye, soy bipolar o tengo depresión, hay más gente que le pasa lo mismo. Y esa gente me puede ayudar a mí y yo puedo ayudarlos a ellos. De hecho, creo que una técnica, como decía un profesor mío, no quieres ser un imbécil. No quieres ser un imbécil. Muy sencillo. Cuando tú veas a alguien saltar por un puente, en lugar de grabarle, piensa que es un ser querido. Cuando veas a un niño que lo ves, que no tiene las habilidades, que tiene problemas y qué tal, no pienses en eso, piensa en que es tu hijo. Piensa todo el rato, ponte en la situación del otro y dejarás de ser un imbécil. Pero hasta que no hagas eso, vas a seguir viendo a todo el mundo como si tú fueras el puto amo y los demás tuvieran defectos y fueran inferiores, cuando en realidad eres tú el que es el más imbécil de todo. Y me parece una metáfora muy real, ¿sabes? Es Que real y sería importante que todos enfocáramos el mundo así. Que eso no deja de ser empatía, básicamente, empatía por los demás. Y además básica, ¿eh? No hace Sí, falta sí, leerse las mil metáforas de la Biblia, ¿eh? Quiero no, decir, con básico, ¿eh? no hace falta ser astronauta para entenderlo, es muy Sí, sencillito. sí, exacto. Vamos con preguntas. Tenemos una pregunta aquí de Dudu que ya nos la preguntó por correo que dice, son varias. La primera, ¿el autismo es hereditario? Pues sí, pues tiene un componente genético sobre todo predispuesto del padre. Lo lleva normalmente el varón y, y puede ser, o sea, como todo componente genético hay una gran variabilidad de factores, miles, o sea, no va de esto de si fumas o no fumas, o si bebes o no bebes, o si tienes esta o tienes la otra, eso da igual. O sea, es un componente genético intrínseco que se expone desde el XY, Ujú, desde el genoma del varón. ujú, La mujer normalmente nunca, no es o sea, no es lo normativo que tenga en sus genes el gen ujú. recesivo del TEA. Vale. No hay eso. Vamos a recordar, o me lo permite yo, me corregirá si me equivoco, que cuando se dice que una enfermedad es hereditaria, no quiere decir que tenga que ser así. Simplemente hay una cantidad de probabilidades de que eso suceda, pero no tiene por qué suceder ni sucede en la mayoría de los casos. Ujú. De hecho, es así. De hecho, por ejemplo, parejas de enanos, ¿vale? Parejas que tienen la genética de hipoaltura, em, normalmente tienen hijos altos. O sea, Ujú. tienen hijos y es curioso verlo, ¿no? Ver una pareja de enanos con un hijo que Que le es dobla el 5 tamaño, veces claro. más. Pero es que no es genético, o sea, no es, es que la predisposición no quiere decir que vais a tenerlo, o sea, es así, ¿sabes? Y si tú tienes un familiar que le ha pasado X cosa, no quiere decir que tú la vayas a tener. De hecho, por ejemplo, la calvicie, el gen de la calvicie, lo tiene el padre de tu madre. Ujú, O sea, lo normativo es que tú vayas a ser calvo si el padre de tu madre es calvo. No va por padre. De hecho, la calvicie va cada 2 generaciones normalmente. O sea, si tú tienes pelo, tu hijo no lo va a tener. El hijo de tu hijo lo va a tener y el siguiente no. Y así, ¿sabes? O sea, sí, no, sí, no. Esto que dicen de mi padre es calvo, yo seré calvo, es, es, es posiblemente muy obvio al verlo, pero no es lo normativo. ujú, ¿Sabes? No es lo más normativo desde los estudios genéticos. O sea, son cosas que dice. Porque nosotros muchas veces asociamos cosas directamente y nos sacamos nuestras conclusiones, pero luego son reales, no. Lo ves científicamente y dices, solo. Por eso muchas veces en la psicología nos sorprendemos y decimos, hostia, pues mira, mi hipótesis deductiva o inductiva es esta. Y luego haces los estudios y luego resulta que es otra cosa totalmente ujú, distinta. Por eso siempre que decimos algo es a través de un estudio. Porque si no estamos hablando desde las experiencias subjetivas y ahí normalmente nunca se acierta. Por ujú. experiencia de la ciencia nunca se acierta por lo que tú crees o intuyes. ¿Sabes? Claro, correcto. Otra pregunta de Dudu, la segunda decía, y la más importante según él, ¿autismo más adolescencia igual a bomba de relojería? A ver, sí y no, depende, porque hay autismos que sí y hay autismos que no. De hecho, la adolescencia es muy importante porque es cuando se empieza a generar en las personas con autismo el insight de su personalidad. Entonces, en esa etapa es muy importante porque se dan cuenta de que son distintos. Entonces, es muy importante reforzarles la idea de que son distintos no a mal, porque a veces ser distinto lo pueden coger como distinto negativo. Pero no tienes por qué ser distinto negativo. Yo puedo ser el más bajito de mis amigos y ser distinto por ser el más bajito, pero no voy a dejar de ser normativo.
Y hay que entender mucho que la sociedad muchas veces intente decirnos que lo normativo es ser sano en todos nuestros aspectos, poder tener unas relaciones interpersonales súper buenas, tener una buena salud, estabilidad emocional y de todo. Nadie cumple esos requisitos. Y hay que aceptar que mientras que unos tenemos unas cosas, otros tenemos otras. Y hay que generar esa percepción, ese insight, porque así, cuanto más generemos en la persona que es normal, que la palabra normal no existe, que todos somos colores y que el verde no es mejor que el lila, ¿sabes? Y que te venga un tío y diga, no, a partir de ahora el mejor color del mundo es el azul, y quien no es azul es un mierda. Eso se llama fascismo, y no. ¿Entendemos? O sea, todos somos colores y no hemos de empezar a estigmatizar y decir, no, porque este color es mejor que este color es peor que el otro. Porque fíjate, si hasta con las personas que teóricamente, desde la biología hablo, son normales, como puede ser una persona afroamericana y yo, ya hay distinciones no reales para distinguirnos. Sí, Si porque la hay, se busca siempre se busca. La raza humana es tan imbécil, somos tan imbéciles, que intentamos buscar siempre la diferencia y no la igualdad. Es decir, intentamos ser diferentes a los demás porque entendemos, y esto es algo endogámico, histórico y genético, entendemos que la diferencia es buena. Es decir, te mejor el ser diferente. Los que tienen el pelo rubio, pues ven a la gente morena pues como inferiores, o los que tienen los ojos azules, o los que son blancos ven a los negros como inferiores. Y no es así. Es decir, la diferencia, y ahora me corregirás tú, que al fin y al cabo eres el profesional aquí, la diferencia es lo que enriquece al ser humano. Es decir, la fuerza genética la da la combinación de diferencia. La igualdad degenera a una raza porque te cierras en tu propio círculo. Es decir, al final, lógicamente, si tú dices, es que mi raza es superior a lo de los demás, vale, te lo compro. Entonces, lo lógico que haces con eso, ¿qué es? Pues tener relaciones dentro de tu familia. No me voy a ir afuera porque los de fuera son malos. Y ya sabéis lo que pasa cuando se casan entre hermanos. Ahí están los Borbones y esta gente, que al final pues son razas, pues eso, inferiores, básicamente porque se degeneran. ¿No es cierto eso, Alex? sí, de hecho, es, fue aquí, fue en este programa que hablamos de que encontraron una cueva con una pareja que habían tenido hijos y hijos durante muchos años. Sí, creo que sí que lo comentamos. Ahora que lo dices. Y que la mitad tenían deformidades en los brazos, la otra mitad tenían un coeficiente intelectual súper reducido y Ujú. entonces veías ahí pues la feria, veías una feria porque decías, pero todos iguales y todos, ¿por qué? Porque el material genético, como era repetido, nosotros necesitamos material genético fluido para poder generar descendencia. Si tenemos el mismo material genético, lo que hacemos es que en lugar de tener dos brazos tendremos uno. Para que entiendas desde lo simple, o sea, no es así, pero para que me entiendas desde lo simple. Si yo tengo 3000 cadenas de números y 1500 son repetidas, mi ser va a estar repetido. Entonces yo en lugar de tener una inteligencia del 100, voy a tener una inteligencia del 50 repetida dos veces. Ujú. Por lo tanto, ya seré la mitad de lo que podría llegar a ser, Claro. ¿sabes? Por eso el incesto, por ejemplo, en todas las religiones está mal visto. No era porque, oh, es mi hermano, no, eso los animales lo hacen. Está en la Porque naturaleza y está bien. debilita la raza genéticamente. Exacto. Y también porque hay un error común en la sociedad y pasa mucho. Se te ha apagado la luz, Alex, te has quedado a oscuras. No sé si se te ha ido la conexión. Yo creo que se le ha ido la conexión directamente a Alex porque se ha quedado a oscuras como si fuera un videoclip. Una cosa muy extraña. Esperemos que se reconecte y lo podamos solucionar. Comentaba esto, ¿no? Que tenemos como sociedad en general, tenemos una desviación de los conceptos. Es decir, ¿por qué es tan importante la multiculturalidad y que vengan cosas desde otros puntos de vista para enriquecernos como sociedad? Pues porque es así, es decir, funciona así. Un español, por ejemplo, puede decir, no, es que yo soy muy español y lo español es lo bueno. Sí, ¿qué es la definición maravillosa de España? Culinariamente hablando, es la tortilla de patatas, por poner un ejemplo. Es la definición de ser español, ¿no? Una buena tortilla de patatas. Pues resulta que las patatas no son españolas. Ahora se ha ido Alex y ahora estoy en doble cámara, porque tengo una cámara aquí y tengo otra aquí. Voy a cortar esta cámara si no tenéis repetido, que queda un poco ridículo, a ver si se vuelve a conectar Alex mientras tanto. Eh, las patatas vienen de fuera
Y las patatas nos han hecho que podamos tener esa tortilla de patatas. Y pasa exactamente igual con la música, con la cultura y con la mayoría de las cosas que recibimos de fuera, es decir, nos enriquece como cultura. Y la diferencia es bonita, la diferencia siempre es bonita porque nos aporta una visión diferente de la vida. Parecer Alex se ha quedado sin luz, literalmente. Quiero decir, no es que se le haya apagado la luz, sino que se le ha ido la luz, esas cosas suelen pasar. Puede pasar en directo, o ya ha pasado. Veremos si puede recuperar la conexión. Si puede recuperar la conexión, pues fantástico. Si no, tendremos que, muy a mi pesar, finalizar el programa. Básicamente, y esto hay que dejarlo muy claro, Psicoestrés es un programa de información sobre la salud mental y sobre problemas relacionados con la salud mental, en la cual contamos con Alex Beardo, que es un psicólogo, que vuelve aquí a la carga. No, está Dudu. Dudu, no sé, Dudu, por qué entra aquí en directo, pero bueno. Dudu, no sé por qué entras en directo, pero bueno, no se te oye. A ti no se te oye. Me escucho yo y tienes que cortar mi emisión. Quita mi emisión, please, Dudu. Dudu, no sé por qué entras en directo, pero bueno, no se te oye. A ti no se te oye. ¿No se me oye? Ahora sí, pero tienes que quitar Twitch, porque si no quitas Twitch se sigue escuchando Tienes un toda la razón del retorno. mundo. Discúlpame. Mejor ahora, ¿verdad? No, simplemente era como sea, por desgracia, Alex, y en un programa para mí por lo menos tan importante como este, puesto que como ya sabes mi hijo es autista, Ujú. pues no quería que el programa se cortase. Nada más aparecer Alex, lógicamente desaparezco. Pero simplemente Eres bueno, como el quería Guadiana, apareces y desapareces. Está muy bien. exactamente. Quería sobre todo, pues, ya que hablamos del autismo y como te he dicho, pues tengo un hijo autista. Alex lo ha dicho muy bien, hay muchos tipos de autismo y hay muchos tipos, muchos niveles de autismo, ¿vale? Mi hijo directamente... Mira, tenemos a Alex, que se acaba de conectar. Te doy 2 segundos para que acabe la aplicación, porque además Alex le tiene que marchar ya mismo. Exactamente, no, sí, simplemente es lo que decía. Desde pequeño nos dimos cuenta que algo pasaba en el colegio, ponía todos los coches los ponía seguidos de una manera, bueno, pues siempre de la misma manera. No empezó a hablar hasta los 4 años, eso sí, esta semana no hablaba absolutamente nada, palabras puntuales, y a la semana siguiente, y es literal, hablaba sin ningún problema, con todas las frases, sabiendo hablar todo. Bueno, ya no ha parado de hablar. Y sí es cierto que lidiar con el autismo en casa es complicado, es bastante complicado. Sobre todo si tu hijo no es un autista de estos cerrados. Tú lo ves y es un niño totalmente normal. De hecho, Vince, tú lo conoces perfectamente. Y la verdad que es complicado vivir con ello. Ya que ha llegado Alex, pues lo que voy a hacer directamente va a ser darle la voz a él y yo desaparezco. Bien ¿Te hecho. parece? Gracias, Dudu. Gracias por tu apoyo siempre. Ya sabéis, Dudu forma parte de la productora y siempre está ahí atento al capotazo. Pero gracias también por traernos tu caso personal, que siempre estas cosas siempre son más delicadas, ¿no? Traer el caso personal. Así que gracias, Dudu. Hasta luego. Hasta luego. Alex, en tu ausencia he estado hablando un momentito con Dudu y aparte estaba comentando el tema de la genética, haciendo un parafraseo, una cosa extraña con la comida, ¿no? Ahora estás ahí, con la comida, ¿no? Diciendo que, bueno, que la diferencia es lo que nos hace mejores, siempre nos enriquece, y ponía como ejemplo el ser español, ¿no? Ser español es lo mejor del mundo para un español, y la definición culinaria de ser español es la tortilla de patatas. Y resulta que las patatas no son españolas. Si las patatas no hubieran venido de otro sitio, no sería española la tortilla de patatas, ¿no? Es un poco un ejemplo absurdo, pero me gusta porque identifica mucho la tontería de querer separarlo de fuera, cuando lo de fuera es lo que te hace mejor. Sí, no. Buah, pensaba que ibas a tirar
de esto de las identidades, ¿no? De decir, es que me he hecho gracia mi propia imaginación porque he pensado, iba a decir, por cierto, no veo tu cámara, ¿eh? Sí, pero Iba a la tengo decir, bajada porque, claro, al desconectarte tú, ¿qué pasaba? Ahora sí me tienes. El desconectarte tú, solo se me veía a mí por duplicado y no soy suficientemente guapo como para llenar la cámara tanto. No, no, no. no, no, pero lo que te quería decir era la identidad, ¿no? Oh, yo soy español hasta que te das cuenta que hay otros países y dices, wow, pues quizá... Claro, no, ese ya es otra historia, ¿no? El sentirte de un país o de otro. Eso le pasa mucho a nuestros hermanos mexicanos que viven en Estados Unidos y se sienten profundamente americanos y tienen la bandera americana colgada en la entrada de la casa y profundamente mexicanos dentro de su casa con su bandera, con su Virgen de Guadalupe, con sus cosas, ¿no? Y eso genera una dicotomía. Y yo siempre he dicho lo mismo. Yo que he tenido la gran suerte de haber vivido durante mucho tiempo fuera de España, la gilipollas se cura viajando y viviendo en otros países. Es Hombre, cuando te das cuenta de que hay otras realidades, de que hay otras sociedades, empiezas a valorar más tu país porque empiezas a echarlo de menos. Yo he de decir que, por ejemplo, yo cuando me fui de España tenía cierto resquemor hacia España y me cabreaban muchas cosas y es cuando empiezas a valorarlo, pero valoras otras cosas y ese intercambio cultural hace que tu mente se expanda, se abre. Y eso, para mí, y eso es una opinión personal, tengo que buscar un link, o sea, un jingle para las opiniones personales mías, para no meterme en jardines. Para mí, el interrelacionarme con gente que no piensa lo mismo que yo, me enriquece. Me gusta. Me gusta tener amigos que no tienen nada que ver ni socialmente, ni culturalmente, ni políticamente, ni musicalmente conmigo. ¿Por qué? Porque me enriquece. Son manías mías. totalmente. No, manías tuyas no. Es a ver, es como estos, los antivacunas. ¿Por qué te crees que se juntan entre ellos? No, porque nadie le va a hacer caso de fuera, claro. Es que es de lógica, ¿no? Al final, Es que, tu mundo se por hace eso, pequeño por eso, cuando se habla, por ejemplo, cuando se habla del tema del yihadismo y la radicalización, ¿no? ¿Por qué se radicaliza un terrorista de cualquier sector? No hace falta que sea yihadista. Se radicaliza porque su mundo se vuelve pequeño. Y cuanto más pequeño, más se envenena. Y se retroalimenta con menos cosas. Cuanto más te abres, como tienes tanta alimentación y tantas cosas, no te da tiempo en pensar en gilipolleces. exacto, exacto, exacto. O sea, y por eso hay gente que intenta huir de eso e intenta juntarse solo con los que tengan su identidad, porque les duele demasiado relacionarse con personas que tengan otras perspectivas, porque entonces de golpe su perspectiva se vuelve una puta mierda, que es lo que les pasa, por ejemplo, a los antivacunas. O sea que no pueden relacionarse con personas que son pro vacunas, normalmente, ¿sabes? Claro. Bien. Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. que, o sea, yo, por ejemplo, las personas que conozco antivacunas, yo tengo amigos que son antivacunas, pero que no podemos hablar de ese tema. Es un tema que no podemos dialogar ni a llegar a un punto, porque ellos dicen, no íbamos a llegar a ningún punto, yo siempre seguiré pensando lo mismo. Siempre utilizan ¿sabes? Es como las conspiraciones, eso que tú hablabas de las conspiraciones o de los antivacunas, todo esto de soy más listo que tú. O sea, la identidad que generan las conspiraciones, el ser el diferente, es normalmente ¿quién lo hace esto? La gente que no tiene estudios, la gente que tiene una ignorancia muy grande, que le ha faltado mucho contexto. Son los más conspiracionistas, los más teorías de no sé qué, los más teorías de no sé cuántos, también personas con mucha falta de seguridad. ¿Por qué? Porque el creer que tú sabes algo más que los demás Te te hace genera una diferente. seguridad. Claro. Te Aparte, genera una seguridad que y también hay flipas. mucha gente con nivel cultural y que estudies que lo hace. Suele ser gente que viene rebotada o tiene resquemores, historias, y entonces lo No, focaliza, o sea, esa ira la focaliza hacia ahí y al sí, final pero no pasa quiero lo que pasa. generalizar. Quiero No, decir, claro. cuando te digo esto, quiero decir que no es que a todos les pase todo lo que he dicho, No, sino claro, que por cada regla uno es un general. motivo para hacerlo. Ujú, Gente que simplemente tiene inseguridad, pero que tiene un nivel de cultural increíble, gente que simplemente no tiene cultura y es muy inteligente, pero ujú, le ha pasado. O sea, cada uno llega a ese punto por un punto, pero todas estas cosas suelen ir muy relacionadas con este tipo de conducta. ujú.
Yo tengo segmentado, eso por si le sirve a alguien, son mis tonterías. Yo tengo segmentado mi círculo de conocidos. Ya no digo amigos, porque los amigos ya sabéis que son muy reducidos, sino mi círculo de conocidos, y lo tengo segmentado en dos grandes grupos, ¿no? Aquellos con los que puedo discutir y hablar de lo que sea, aunque no tengamos la misma manera de ver las cosas, y aquellos con los que puedo hablar de cualquier tema menos de los temas polémicos, porque sé que no va a haber ningún acuerdo ni ninguna posibilidad de que duden de lo que piensan. Ya sabes, Alex, y yo lo explico muchas veces, yo tengo la obsesión de la duda. Entonces, una de mis obsesiones es siempre preguntarme el porqué de las cosas, incluso de las que doy por hecho yo y pienso yo, porque he aprendido que es una manera de avanzar y de sentirme más seguro. Si yo en algo que creo a pies juntillas me lo cuestiono, me hago por qué es de verdad y dudo, es porque no está tan seguro como creía. Si no dudo, quiere decir que avanzo y que esta es una buena posición y intentaré reafirmarla, pero no me voy a enconar en ella, porque considero que como seres humanos avanzamos y al final con 20 años no piensas lo mismo que piensas con 40, ni piensas lo mismo con 25, ni con 50. Y si piensas lo mismo con 20 que con 50, estás muerto. O por lo menos es mi opinión. Sí, y si piensas lo mismo que hace medio año también, ¿eh? También, Porque también. es una forma de ser, es una forma de que tú puedes cambiarlo. O sea, mira, el otro día, por cierto, una última cosa sobre el autismo. Lo que decía Dudu de poner los coches siempre en la misma posición, ¿vale? Sí, Otra de las cosas que es muy, muy típica en el espectro autista es la rutina, la rutinalización, ¿vale? Si tienes un hijo que con 5, con 4, con 2, da igual, tiene rutinas. Ojo, cuídate de ahí de que por qué le viene la rutina, porque una de dos, o ya de su forma de ser, o sea, hacer rutinas quiere decir tener un nivel de ansiedad alto que liberas haciendo cosas, ujú. ¿sabes? O sea, una persona que le gusta tenerlo todo ordenado es porque tiene mucha ansiedad y el tener las cosas ordenadas le produce cierto control sobre esa ansiedad, Sí, ¿vale? separando evidentemente los famosos trastornos obsesivos compulsivos de que tengas una manía de que quieras las cosas en orden, ¿no? Sí, pero Eso es un extremo ya. sí, pero a ver, todos tenemos rasgos de los trastornos de personalidad. De hecho, los 11 trastornos de personalidad que hay no dejan de ser los rasgos de personalidad que cada uno tenemos dentro nuestro. O sea, tú puedes tener un rasgo histriónico, rasgo narcisista, un rasgo obsesivo. ¿Quién no ha andado por la calle solo por las racholas o solo pisando líneas? Sí, sí, o en la sombra o en el sol. Claro. Yo, O si vierais mi mesa, desde donde yo emito el programa, yo tengo un desorden. Si lo vierais dirías, hostia, qué lío, no sé cómo coño se aclara este tío ahí. Pero es mi orden. Y las cosas tienen que estar así. Si viniera una persona y me cambiara uno solo de los cables, yo sabría que lo ha cambiado y además me incomodaría tanto que tendría que cambiarlo. Es una obsesión que tengo y una manía porque me hace sentir, y ahí es lo que decías tú, ¿no? Me da seguridad. El que esté control. así me da seguridad y control. Manías. No, no, manías no es que todos tenemos eso. El problema es que cuando tu vida gira en torno a eso, se vuelve un trastorno. En cuanto tus rasgos te invalidan la vida en general, es cuando se convierte en un trastorno. Si tu vida, tú puedes tener eso, Vince, pero si puedes trabajar igual, puedes ir a trabajar, puedes quedar con tus amigos, puedes vivir donde sea, comer, dormir, sin necesidad de una rutina de tener que dormir siempre con un calcetín de no sé qué y con no sé cuántos, tener que lavarte las manos 15 veces o tener que conducir siempre revisando bien el retro derecho o tener que poner el intermitente con la nariz, que son cosas que he visto algunas. Sí. Eh, no- claro, ahí si tú necesitas literalmente cambiar el intermitente con la nariz, estamos hablando de que estás haciendo una conducta que puede poner en peligro tu vida y la de los demás. Por Ujú. lo tanto, ahí sí que vamos a tener lo que trabajar, pero Al que te final es pongan un los poco, cables. es una norma general, ¿no? Es como con las adicciones. Tú Sí, dices, hostia, sí. pues yo veo porno, ¿no? Todos los martes por la noche veo porno, porque me gusta ver porno y veo porno los martes por la noche. ¿Es un problema? Pues no, no es un problema. El problema será cuando un martes por la noche no quieras salir ni con tus amigos, ni quieras bajar a ningún sitio y quieras ver porno. Entonces tienes un problema porque está afectando a tu vida Exacto. normal
una cosa que no debería serlo y que debería ser opcional. Una cosa es que sea una rutina y otra que se convierta en algo que te aleja de la vida normal. En el punto en el que la cosa que teóricamente te ayudaba te produce limitaciones, ahí te lo piensas. Piensas si es lo que quieres, si crees que esto te está dando el placer o en realidad te está limitando. Ujú. ¿Sabes? Hay muchas veces que nos centramos en los complejos, no dejan de ser lo mismo. No dejan de ser, una vez me dijeron una vez algo de una vez que me pasa una cosa y ya para toda la vida tengo esto. Ujú. Y un especial que tenemos que hacer un día de estos, Alex, ya sabes que yo siempre te pido cosas, este va a ser un especial que tenemos que hacer, es otro trastorno que tenemos en la sociedad y que va avanzando cada vez más, que es el móvil. Por ejemplo, y voy a poner un solo ejemplo que es uno de los que más me obsesionan más a mí, ¿no? Vas a cenar con alguien o a comer con alguien y está hablando contigo, pero está mirando el móvil, contestando WhatsApps, viendo redes sociales, posteando en Instagram Ujú. y eso es tóxico, es decir, no es sano, no es bueno, ni para mí no es ni educado, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero está generando una sociedad como muy extraña y como muy absurda. Yo me he encontrado comiendo con alguien no hace mucho que al final se lo tuve que decir. O sea, o dejas el móvil o me voy a otra mesa. No, es que estoy subiendo un post a Instagram. Es que me da igual. Como si estás desactivando una bomba atómica. O estás por mí o no estás por mí. Porque te estás separando del mundo. Está convirtiéndose en una. Sí. Para mí es lo mismo. Eso es lo mismo que cambiar el intermitente con la nariz. Porque te está convirtiendo, te está alejando de la persona con la que estás. En el fondo nosotros como mediterráneos, cuando nos sentamos con alguien a comer, es para debatir, para hablar, para saber cómo está, para saborear la comida. Si nos centramos en una cosa que no tiene nada que ver, hablando con personas que ni siquiera están físicamente, cuidado, no sé, no lo sé, ¿eh? Para mí yo considero que es como bastante peligroso. Mira, de hecho, pienso una cosa, ¿qué es lo que es un trastorno? Lo que está fuera de la normalidad. ¿Cuál es el problema del móvil? Pues que está fuera de la normalidad. No, está dentro de la normalidad. Bueno, sí, pero está fuera de este plano, quiero decir, no es un plan, No, es un no, plano está diferido. socialmente aceptado. Sí, Yo no eso sí, digo que claro, no sí, tenga sí, valor. sí, socialmente está O aceptadísimo. sea, no está aceptado fumar, no está aceptado drogarse, no está aceptado una obsesión heavy o una parafilia sexual, no están aceptados, pero está aceptado el que yo esté contigo y que de golpe te diga, sí, espérate, voy a estar out 5 minutos porque voy a hacer una foto a esta pedazo de ensalada de queso de cabra que me acaban de poner, voy a ponerle 4 filtros, después te he de etiquetar y me he de etiquetar a mí y la he de publicar. Por lo tanto, voy a estar 5 minutos haciendo el gilipollas, ¿y para qué? Solo para que los demás vean lo guay que te lo estás pasando. ¿Y por Sí. qué necesitas que los demás vean lo guay que te lo estás Bueno, pero, pasando? Porque tú ves lo guay que se lo pasan los demás. pero también porque es una adicción, porque te genera dopaminas cuando abres y ves que tienes 10 likes, o 20, o 100, o 1000. Depende, depende. Si tu objetivo es sentirte deseado y aceptado, sí. Pero si eres un chaval introvertido y que te importa toda una mierda, no. Pero No. lo que te va a pasar 100% es que vas a abrir las redes sociales y vas a ver que todo el mundo vive de puta madre. Sí, eso es Que uno. todo el Y mundo además, come esa, lo mejor, hace deporte, tiene los mejores coches, las mejores casas, los mejores amigos, los mejores planes. mira, ¿Y ha qué vas a hacer salido, tú? ha salido hace poco el famoso informe este de que Instagram es tóxico, Claro que es que ha, tóxico. Todas provo- las que redes ha sociales son provocado, ha iguales. provocado casos graves de problemas graves, incluso de suicidio, ¿no? Porque al final, Ujú. en Instagram la gente cuelga lo que quieres ver, no la realidad. Es decir, Exacto. todo el Te mundo. engañan. Un día lo comentamos, además me hizo mucha gracia y dijimos que haríamos un especial y no lo hicimos con Leonor Antón sobre Tinder. Tú abres Tinder y visitas los 50 primeros perfiles que te vengan y todo el mundo es alpinista, runner, va al gimnasio y se cuida. Y dices, coño, Sí, no puede ser, porque la realidad no es esa. exacto. Pero ¿por qué lo pone todo el mundo? Pues porque parece ser que eso vende. Y en Ujú. Instagram, si vas a Instagram y revisas o TikTok, todo el mundo va al gimnasio, todo el mundo hace dietas, todo el mundo hace no sé qué, todo el mundo come en sitios de puta madre, todo el mundo tiene un yate y todo el mundo ha ido a Bahamas. Y dices, pues coño, no lo sé, pues yo de mi entorno no ha ido nadie, o sea, no lo sé, vaya. Ujú. Al final está muy desvirtuado esto. Sí, pero el problema es que las nuevas generaciones se lo han tomado como una señal de su identidad. O sea, ellos no entienden. Tú concibes el mundo sin móvil.
porque lo has vivido, Vince. Pero las nuevas generaciones no conciben el mundo sin móvil. Bueno, yo en mi caso yo siempre he dicho, yo soy un fricazo de la tecnología. A mí me encanta el móvil, me encantan los ordenadores, me encanta Internet, pero tengo una pasión brutal por el mundo analógico, por la radio. Yo soy radioaficionado, que está pasadísimo de moda. Me encanta el Morse, me encanta... Son chorradas que a mí me gustan y que están pasadísimas de moda, ¿no? Pero entiendo que una persona que ha nacido con el móvil lo tenga tan integrado que lo vea normal. Lo que no veo normal es que toda la sociedad normalice el que eso sea así. Yo cada vez que veo un debate de política y veo políticos mirando el móvil, a mí me cabrea. Ya. No, y te entiendo, pero por ejemplo, hay algo que no estoy de acuerdo con lo que has dicho. Y, hombre, menos mal. Por lo menos Eh, estamos en desacuerdo en algo. A ver. no, o sea, ¿te acuerdas cuando hemos hablado de que lo diferente no ha de ser malo y que estamos acostumbrados a que cuando algo es diferente es malo? Sí. Pues es lo que tú has hecho cuando has empezado a hablar de lo analógico y del Morse. No, pero esto es el pasado, esto es una puta mierda, esto ya nadie lo hace, pero a mí me gusta. No, No, bueno, Vince, yo me no, venía a Vince, no. referir. No, y tienes razón como psicólogo, por supuesto, pero me venía a referir que a mí, por ejemplo, me gustan determinadas cosas que a lo mejor, y es lógico, están desactualizadas, porque además, gente que es radioaficionados hay muy pocos, somos muy pocos, no hay muchos. Entonces somos como una especie de gente rara que hace esas cosas, que le gusta ponerse a escuchar ruido, porque escuchamos ruido intentando identificar voces, ¿no? Y es algo como extraño. Por eso digo que no está de moda, porque lógicamente no lo está. No somos TikTok. No hago bailes en TikTok. Ni los haré nunca, cuidado. Bueno, Ya veremos. bueno, pues también es verdad, decir nunca en mi caso es un poco Hasta que raro, ¿eh? te pille tu hija y te diga, papá, mira, que estoy haciendo esto, sal. Y Sí, entonces, ¿qué claro, vas a claro. decir aquí? Acabaré bailando en TikTok. Sí, no Es que decía. al final nunca se sabe, Vince. Pero lo que te quería decir con eso es, sí, es cierto, es desactualizado. Bueno, yo no lo llamaría desactualizado, yo lo llamaría como en inglés para que quede todo bien. Ujú. ¿Sabes lo que quiero decir? Lo llamaría old school Sí. o retro o, Vintage, ¿sabes? vintage, que queda muy Vintage, bonito, sí. hipster, Sí, hipster. sí. ¿Sabes? O Si le sea, pones un nombre en inglés siempre queda más chulo. claro, Queda eso no es bonito. una puta magdalena, es un muffin. Sí, ¿Sabes? sí, Basta, sí. ya la quiero, Sí, dame sí. 7. Sí, sí. No me gustan las magdalenas, pero dame 7, ¿sabes? Pero un muffin sí me gusta, ¿no? Nadie compra la magdalena típica, pero un muffin sí. Hombre, que debe llevar algo, ¿no? No, pero ahora en serio, el tema este de, no, como la sociedad natural, total, no piensa como yo y hace otra cosa, lo mío ya vale menos. Ujú. Yo pienso totalmente al revés. Yo, por ejemplo, soy muy exótico en mis gustos y en mis cosas. O sea, soy muy... Cuesta encontrar a gente que le guste las mismas cosas que yo. ¿Sabes? Porque yo soy una persona que le gusta Kafka, Seneca y los Pokémon. O sea, a ver, entiéndeme por dónde voy. Soy, soy la mezcla de lo más antiguo y denso con un niño, Oye, yo ¿sabes? O sea, a mí te voy a me... decir una cosa, ¿eh? Conozco mucha gente a la que esa triada que has mencionado ahora le gusta. O sea, no eres tan raro, cuidado. Otra cosa es que me hubieras dicho Baudelaire. Pues a lo mejor te diría, hostia, es más complicado, ¿no? Pero oye, Kafka, Pokémon, Sí, ¿no? hay bastante gente que le gusta, ¿eh? Bueno, pero me refiero que son temas, ¿no? Soy totalmente antifútbol, anti-reggaetón, pero a la vez me gusta mucho el rap, y, ¿sabes? Y son cosas que yo cuando hablo con mis amigos siempre, la globalidad y la normalidad, yo no encajo en esa normalidad. Ujú. Pero eso no quiere decir que yo me vaya a sentir vintage, ¿sabes? Yo me siento único y no soy el mejor del mundo, soy lo mejor de mí mismo. ¿Sabes? Y aunque yo mismo no sea la globalidad y no sea la normalidad y no sea lo que es en común la totalidad de la gente, me da igual. Me- ya estoy bien así, Ya está ¿sabes? bien. Y eso es bueno, además, reconocer la singularidad. Es Y no bueno, verla como algo negativo, es ni como bueno. algo que te hace ser menos, ¿sabes? Bueno, ya te Pero digo. eso, Yo dime. sé que te tienes que marchar. Sí, Sé que sí, me tienes tengo que... prisa. No quiero interrumpirte porque sé que nos estamos metiendo en un jardín y somos muy dados a intensificar nuestros extraños debates filosóficos y nos Sí, podíamos la tirar verdad. aquí hasta mañana. Yo sé que te tienes que ir. Entonces, como este ha sido un programa dedicado al autismo y hemos hablado un poco del autismo, me gustaría finalizarlo con consejos, con ideas que tú tengas o que creas que deba saber una persona que tiene
una persona con un ser con autismo cerca, ya no solamente el que lo vive familiarmente, sino familiares cercanos, amigos, conocidos, vecinos, para saber cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Vale. Unos breves Pues, consejitos que no estaría de más. pues lo primero de todo, creo que la angustia más grande que produce en estas situaciones es la falta de información. Entonces, creo que el primer consejo que daría es leer mucho, leer muchos libros, mucha em, artículo actualizado del Google Académico sobre el autismo. Por ejemplo, del el DSM-5, que es el que yo estudié, ahora van a sacar el DSM-6. El DSM es el manual de criterio diagnóstico de los psicólogos. O sea, nosotros nos basamos en esos manuales que hay el DSM y el CIE, ¿vale? Entonces, podríamos decir que el DSM es el americano y el CIE el europeo. Entonces, son como los libros que si cumples los criterios que salen en ese libro, tú tienes ese trastorno, ¿no? Entonces cada tantos años, cada 5 o 6 años cambia. Había el DSM-1, el DSM-2. Piensa que antes en el DSM-3, por ejemplo, la homosexualidad era un trastorno. Claro, piensa que hemos ido evolucionando, que el DSM existe desde que vamos con sombrero de copa y creemos que fumar es bueno, para que me entiendas, Ujú. ¿vale? Entonces, el DSM-5, que fue el que yo estudié hace ya 4 o 5 años, o sea, cuando empecé carrera era como el top porque acaba de salir. Ahora va a salir el DSM-6 en el cual el diagnóstico del autismo cambia totalmente. Y ya no se trata de Asperger, de no sé qué, de no sé. O sea, ya no hay una etiquetación del problema. Ahora se habla del espectro. Y dentro del espectro, tú puedes tener un espectro medio, alto, bajo, en determinadas ámbitos, porque puedes tener activado, o sea, afectado la sociabilidad o la emocionalidad o la sensorio-percepción o entonces tú puedes tener un grado mayor o menor en cada una de estas áreas. Entonces ha cambiado totalmente la forma de diagnosticar. Y esto aún no ha pasado, sino pasará este año o el siguiente cuando saquen el DSM-6. Ujú. ¿Por qué digo esto? Porque es importante actualizarse y ver nuevas maneras de ver lo mismo, ya que te afecta tanto de cerca, la información es muy importante. Y lo segundo, que creo que es de verdad que yo he visto una mejora en todos los padres de alivio, es hablar con otros padres con los mismos problemas que tus hijos. Cuando tienes otros padres con los mismos problemas que tus hijos, ya sea de un autismo, a un TDAH, a una cojera, a un lo que sea, da igual, cualquier cosa que tú sientas, esa emoción que hablábamos antes, de decir, no, mi hijo no va a tener las mismas oportunidades que los demás. No, mentira, va a tener unas oportunidades distintas, no mejores ni peores, distintas, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tú te relacionas con iguales, iguales en el sentido de padres que están pasando lo mismo, o sea, te sientes muchísimo, pero muchísimo más acompañado. Te dan muchas estrategias porque te dicen, mira, mi hijo cuando hace eso le enseño esto. Y tú de golpe te vas a casa con una estrategia nueva que quizá no te servirá, pero que puedes probar para ver si va a funcionar. Y no ha sido un psicólogo, no ha sido un médico, ha sido un igual, una persona que vive con un hijo con autismo como tú 24 horas al día. ¿Sabes? Entonces, eso creo que es algo que para cualquier problema que tengamos desde un ámbito de padres, hablar con otros padres que tengan los mismos problemas que nosotros ayuda muchísimo. Entonces, primero de todo, mucha información. Segundo, mucha interrelación con personas que les pase lo mismo. Y después, si tenéis un hijo, por ejemplo, con una invalidez de algún tipo, una invalidez, diversidad funcional, como se ha de decir, de algún tipo, y creéis que no se puede acabar de cohesionar con los demás y tal, lo que hay que hacer es buscarle sus iguales. O sea, como en Pulseras Vermellas, Ujú. ¿qué hace esa gente para sobrevivir las grandes penurias que tienen? Se tienen entre ellos y todos están igual. Y eso es lo que les ayuda. Pues pasa lo mismo con las pequeñas y grandes cosas, que cuando tienes a otros que están con lo mismo, o sea, evolucionan mucho. De hecho, en el centro en el que estoy, 3 de los niños con autismo son amigos entre ellos. Y se llevan a muerte y son la tríada. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque al final se entienden entre ellos, no se van a juzgar entre ellos, no se van a estigmatizar. Cuando tienen algún problema, alguno de los tres tiene a los otros dos. O sea, es otra manera de vivir. Porque al Claro, final ahí entramos un poco en, verdad que te matice No, 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 no. Sí, o sí. que te puntualice algo, ¿no? En la visibilización, se me va la castaña cuando tengo que meter una palabra de estas, que es visibilizar y que el niño
con autismo, igual que el padre con autismo, la madre con autismo, interactúa con otros padres que tienen el mismo problema y se siente mucho mejor, ese niño, al ver niños que les pasa exactamente lo mismo o diferente, hace que sea más, que vivan más tranquilos, porque al final es mucho más sencillo todo, porque no tienen que... yo entiendo que un niño, por ejemplo, con algún tipo de TEA en el colegio le cueste con sus amigos por mil historias, por lo que sea. En cambio, cuando tiene conocidos que tienen cosas parecidas, no tiene que luchar contra esa barrera de este tío no me va a entender porque no sabe lo que me pasa. Porque sabe que esa persona identifica el mismo problema o se mimetiza con él, ¿no? Totalmente. De hecho, tenemos el cuento del patito feo, ¿no? De soy diferente, soy Sí, caca, hasta que te das cuenta que no. ¿Por qué? Porque te juntas con tus iguales y al juntarte con tus iguales dices, hostia, soy un pedazo de cisne, ¿sabes? claro. Lo que pasa es que como me juntaba con patos, yo me sentía diferente, cuando en realidad yo era lo mejor de mí mismo muchas veces. Ujú. Y en realidad me sentía peor cuando en realidad no es ni mejor ni peor, es diferente, soy otra No, especie. claro, que un pato es un pato y no es peor que un cisne, y un cisne es un cisne, y no es que sea peor que un pato, es que es un cisne. Claro, o sea, en el cuento intentan metaforizar con la belleza del cisne, Ujú. pero al final no, al final piénsalo, somos todos iguales, ¿qué somos? Pues pájaros con alas y pico, pues vale, pues pájaros con alas y pico, vale. ¿Qué es un cisne? ¿Un tío de 1,90 m que está amazadísimo y es guapo? Vale, pues yo soy el pato, me da igual. ¿Sabes? También puedo andar, volar y tener pico, ¿no? Pues ya está. Pero si nosotros nos centramos todo el rato en, no, soy diferente, claro, un niño es muy importante tener unos iguales. O sea, para un niño no es tan importante como para un adulto, porque un adulto ya sabe quién es, ya sabe lo que es la vida. Pero para un niño necesita generar su identidad y para eso necesita iguales, iguales que le entiendan, iguales que sepa cómo son. Si tú tienes ciertas dificultades en las áreas de relacionarte, de entender chistes, de emocionales, interpersonales, intrapersonales, etcétera, y tienes otros iguales que tienen lo mismo, tú vas a poder aprender por los iguales. Y no solo eso, sino se te va a quitar el efecto patito feo. Ujú. El efecto de yo soy diferente y por lo tanto al ser diferente y que todos los demás son iguales, porque al final, ¿qué ve una persona con TEA? Ve que todo el mundo a su alrededor es diferente a él. Claro. Y al Entonces, final si tú le metes a dos observa su personas... diferencia como un problema, cuando no lo es. Exacto, exacto. Entonces, cuando tú le metes a dos personas iguales que él, de golpe dice, ah, mira, Claro. ¿sabes? No es que todo el mundo sea Ya no soy un diferente. bicho raro, ¿no? Claro, y además se retroalimentan muy positivamente los autistas, porque las personas con TEA, porque se, se, se- como se entienden mucho y realmente muchos, la gran mayoría, tienen un coeficiente intelectual muy elevado, o sea, está muy relacionado al autismo con un coeficiente intelectual desbordante o Ujú, inteligencia emocional desbordante. El problema es que como no hay las herramientas para gestionarla, de golpe te tocan el brazo y notas como si te hubieran pegado una paliza. ujú. ¿Sabes? Pero no es que el niño tenga un problema, es que lo has sentido de verdad y si tuvieras tú biológicamente ese cuerpo, te pasaría lo mismo. Claro. Entonces, cuando conoce a iguales que le pasa lo mismo en diferentes áreas, de golpe se acabó el problema. Y al final pasa un poco como con los niños que cuando son pequeñitos y van a la guardería. Dan un cambio brutal en el momento en el que entran a la guardería, pero no dan un cambio brutal porque es que los llevemos a la escuela y a partir de ahí ya empiezan a ser grandes adultos, sino porque interactúan con otros niños de su misma especie, para entendernos, y eso les hace mejorar, cambiar, adaptar nuevas cosas. Es lógico, es que es de cajón, es que es de cajón. Exacto, es de cajón, pero muchas veces no caemos, como lo que decías tú de la visión del hijo de tu amigo. Ujú. Son cosas que son muy de cajón, pero que nos cuesta mucho ver cuando estamos en esa situación, que es normal, Claro, porque nadie nos enseña hasta que nos equivocamos. y porque no Eso es nos así. olvidemos que en general con todo, igual que con las enfermedades mentales y con cualquier tipo de patología, es mucho más fácil ver las cosas desde fuera que desde dentro. Porque no tenemos foco. Exacto. No tenemos foco. El foco lo tenemos metido, estamos metidos dentro del foco. Entonces no se ve nada dentro del foco. Tienes que salirte y apartarte para poder verlo. Por eso muchas veces es más fácil que lo vea alguien de fuera, en este caso pues un especialista, o bien un conocido tuyo que te diga, oye, ¿te has mirado esto? Eso le pasa a Exacto. mucha gente. No me acuerdo quién fue, lo leí una vez. Hay un conocido muy de estos, un famoso que tiene un trastorno obsesivo compulsivo que él llevaba toda la vida haciéndolo, no se había dado cuenta hasta que alguien, además era un deportista, hasta que alguien en un entreno, en ese momento en el que vas a beber agua, le dice, oye, ¿te has fijado que haces esto siempre?
Y a partir de ahí se dio cuenta que tenía un trastorno obsesivo compulsivo, pero él lo había normalizado porque era algo que lo hacía siempre y nadie le decía nada, pues él lo seguía haciendo. Sí, de hecho, esto lo puedes ver con cualquier futbolista. Bueno, no cualquiera, pero la mayoría de futbolistas, ¿vale? A mí no me gusta el fútbol, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay cosas muy graciosas, como son personas que tienen mucha ansiedad, mucha tensión y mucha presión, generan muchos rituales, muchos tocs. No hay futbolista que no entre igual al campo siempre. Sí, ¿A qué me los refiero? tres pasitos, entrar con el pie derecho. Exacto. Cristiano Ronaldo cuando tira las faltas da 7 pasos atrás y uno al lateral. Y luego, si falla, ¿qué? Sí. Máquina. Oh, el toque ahí, ¿qué? Máquina, ¿eh? O si pierdes ese partido después de entrar el pie, el no sé qué, no sé cuántos. Pero Hay futbolistas. y pasan todas las profesiones, ¿eh? Sí, exacto, exacto, con mucha presión sobre todo. Por ejemplo, los Sí, cocineros también les pasa sí. mucho, camareros, personas que han de estar continuamente con presión, ¿sabes? Los, A los psicólogos los también. comerciales, por ejemplo, También, en el guau. mundo comercial hay mil manías, ¿eh? Desde tirar el bolígrafo que no firma a ventas a antes de ir a una visita ponerte la corbata o quitártela, cosas de estas, porque al final son pequeños vicios que adquieres porque piensas que te dan suerte o te dan confianza, que es curioso. Exacto, generamos la confianza con nuestros actos pues para tener más, porque como no sabemos lo que va a pasar, es la incertidumbre de la obsesión. No sabemos controlar la situación, la voy a controlar. ¿Cómo? Encendiendo 7 veces la habitación. Y ya la controlo más. ¿Sabes? O sea, al final es así, Sí, es buscar seguridad en cosas extrañas, ¿no? Incluso, ahora voy a decir otra cosa, me voy a tener un jardín ya para finalizar. Esto es como la religión. La religión no deja de ser lo mismo, es decir, es confiar en algo que no existe porque nos da seguridad, ¿no? Y piensas que si le rezas correcto. por la mañana a Dios, todo irá bien. Ujú. Otro jardín más, ¿qué le vamos a hacer? Alex, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque sé que te tienes que ir. Volvemos de aquí a 15 días con más psicoestrés, con temas nuevos, con más consultas, con más preguntas. La consulta de Alex está abierta siempre. Seguirlo si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta y necesitáis ayuda o simplemente resolver alguna duda, para eso está Alex y para eso están los profesionales de la salud mental que se dedican a eso y trabajan con eso. Igual que vais al mecánico a reparar una rueda, cuando escucháis un ruidito extraño vais al mecánico, pues si escucháis un ruidito interno aquí dentro y dices, hay algo que no voy a ser capaz yo de llevarlo esto para adelante, pues para adelante. Lo dicho, Alex. Oye, un gustazo como siempre tenerte aquí a mi lado. Siempre se me queda corto el tiempo, me gustaría seguir hablando contigo horas y horas, pero no puede ser. Me pasa lo mismo, Vince, pero siempre es un placer y bueno, sobre todo espero que el tema autismo pues haya quedado bien de cabeza a pies más o menos, pues en general, porque es evidente que estos temas nunca vamos a poder llegar a ahondar a la puntita, Claro. pero dar más tranquilidad o simplemente si he podido ayudar a alguien a estar un poco más tranquilo, a darle alguna herramienta, yo ya estoy más que feliz. Y siempre con el placer de trabajar con Lamba Medios, que sois unas máquinas. Y nada, pues en 15 días nos vemos y En ya 15 días miramos nos nuevos vemos. temas. Muchas gracias. Yo creo que en el fondo hemos hecho un aperitivo. Si queréis que hagamos otro especial o tenéis más preguntas, no tenéis nada más que hacer que enviárnoslas y las resolveremos en la medida de lo posible. Alex siempre está abierto a colaborar en estas cosas que además se lo pasa bien, le encanta. Alex, cuídate mucho. Hasta pronto. Chao A amigos cuidarse. y amigas y amigues.